noches y bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros. Siempre me derrito en halago hacia ustedes, pero es que se lo merecen. Es que realmente son la mejor audiencia que existe y por lo tanto hay que vindicarlo y hay que reivindicarlo sin ningún lugar a dudas. Gracias de verdad por apoyarnos. Ya saben, compartan este vídeo, denle al like y todas esas cosas que se dicen ahora en este canal de YouTube. Estoy bastante inquieto por varios motivos, pero sobre todo porque hay una pregunta que atormenta mi mente. Ya saben, estas preguntas que a uno pues, le tienen detrás y no le dejan responder. Y realmente me tiene inquieto y yo creo que a la mayoría de españoles también les tienen inquieto. Y dirá, pues Josué, hay preguntas que nos pueden llamar más la atención que la que vas a formular. Pero yo creo que políticamente es la gran pregunta que ahora mismo de izquierda a derecha todo el mundo le está haciendo al presidente del gobierno. ¿Qué pasa con Marruecos? ¿Qué te tiene atado, Pedro Sánchez, con Marruecos? ¿Por qué estás al albur de lo que el sátrapa, de lo que el rey de Marruecos pueda decir, dictaminar, pedirte o dejar de pedir? La cabeza que pueda exigir, porque hemos conocido en estas últimas horas la información que nuestros compañeros del Confidencial nos han regalado. O sea que, Pedro Sánchez, la cabeza de la ministra Laya, la exministra de Exteriores, la pusiste como si de la cabeza de Juan el Bautista se tratase a Salomé, a los de Marruecos, porque te lo pidieron, porque te lo exigieron. ¿Qué tienes con ellos? ¿Qué les debes? ¿Qué les debemos todos? ¿Qué información tienen en tu teléfono? ¿Por qué no respondes a esta pregunta? Es sencilla, es simple. Te la ha hecho Tamames, te la ha hecho la gente de Podemos, te la ha hecho Santiago Abascal, te la ha hecho Inés Arrimadas, te la han hecho en el PP, te la hace toda España. ¿Qué tienes con Marruecos? ¿Por qué ahora mismo España parece una filial, parece una, no sé, una sucursal, parece absolutamente, pues es una entidad al servicio de lo que Marruecos decida? ¿Dónde está la soberanía española? ¿Dónde queda? No sabemos nada. ¿Por qué no nos respondes a esto? Si mañana toman Ceuta y Melilla, que son territorios tan españoles como Zamora, como Arganda del Rey, ¿por qué vas a entregarlos si no vas a hacer absolutamente nada? Porque esa es la sensación que nos da. ¿Por qué no asumes tu categoría de presidente para defendernos frente a lo que supone una auténtica amenaza? Un enemigo que en otras épocas ha podido ser aliado, pero que se ha convertido realmente en alguien del que no te puedes fiar. ¿Quién se puede fiar de Mohamed VI? ¿Quién se puede fiar de lo que exige Marruecos? Ya lo vimos en los años 70 con aquella marcha verde en la que España pues entregamos el Sáhara como el que entrega una novia al exnovio y no hace absolutamente nada por recuperarla. ¿Qué pasa? ¿Vamos a seguir de brazos cruzados? ¿No hemos aprendido nada? ¿No hemos aprendido la lección con Marruecos? De verdad, es una auténtica vergüenza. Hoy Pedro Sánchez ha comparecido al Congreso, bueno, pues como el que salía a la palestra en clase y no tenía nada que decir, no se sabía la lección. Salía ahí a, bueno, Martínez, salga usted. Y el pobre pues hacía lo que podía, pero no se la sabía. No te la sabes la lección. O te la sabes y no la quieres decir, Pedro Sánchez. Ese es el gran drama que tenemos. Y vamos a estar hablando de este asunto, vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando también de vivienda, vamos a estar hablando de muchos temas, pero hoy también quiero que nos detengamos porque, aparte de la política, que es el gran tema, es lo que lo come todo, decía aquel que el que no sabe a qué se dedicarse se dedica a la política, que es el tema de los mediocres. Y vamos a hablar de literatura, vamos a hablar con un escritor, una persona que ha sacado un nuevo libro, que ustedes le conocen y que, bueno, escribe en el diario The Objective, en internet, y que es una persona que hoy nos trae su nueva novela y creo que no nos va a dejar en absoluto indiferentes. Eso por lo menos es lo que le puedo prometer. Don Alfonso Uxía, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Oye, muchas gracias por estar aquí en La Burbuja. Gracias por invitarme y feliz, en brazos. ¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida después de sacar esta nueva novela que ahora veremos, ahora enseñaremos? ¿Cómo te encuentras personalmente? No queremos entrar a muchos detalles, pero sí que nos cuentes un poco, no sé, en qué situación te encuentras ahora mismo. Estoy muy contento. La verdad es que ha sido un trabajo bastante complejo porque es una temática un poco pues no sórdida, pero sí una temática un poco compleja de abordar para un libro de narrativa, ¿no? Pero muy contento porque al final he querido resaltar en el libro
más que las pérdidas, toda la gente, ¿no?, que hay alrededor de un Madrid, que es el personaje principal de la novela, y toda la gente un poco que intenta aferrar pues la esperanza a los demás, ¿no?, dentro de todo lo crudo que es el tema del suicidio, que yo creo que es el gran dilema intelectual del ser humano, ¿no?, como dijo Albert Camus, ¿no? O sea, hoy en día se suicidan 11 personas al día en España, ¿no? Y hace 20 años se suicidaban 3.000, hoy 4.000, ¿no?, al año. Entonces, realmente todo el tema del tabú, todo el tema del efecto llamada y todo lo que está pasando, creo que se está abordando mal. Y creo que justo, pues, Madrid, como todas las ciudades importantes, tiene una peculiaridad con una zona, pues, que tradicionalmente quizás haya pues llamado a colectivizar el suicidio en el mismo punto, y he aprovechado pues ese lugar en un bar que había al lado para arrancar esta novela y para contar sobre todo un proceso del Madrid en el año 98-99 muy salvaje y que yo creo que hoy tendríamos que abordar de otra manera. Joaquín Sabina, en una de sus canciones, la del Pirata Cojo, una de las vidas que él quería vivir era suicida en el viaducto. Correcto. Tiene mucha... Claro, tiene un tema sórdido absolutamente. Cada vez que alguien pasa por allí, y a mí me pasa personalmente, pasas por allí, algo te estremece en el alma. Han subido de alguna manera esa cristalera para que no suceda ese auténtico drama. Pero tú, cuando pasas por allí, cuando pasas por el viaducto donde arranca esa novela, ¿qué es lo que te evoca o qué es lo que te lleva al corazón? Es que yo fíjate que además he conocido el viaducto sin mamparas, porque las mamparas las colocó el alcalde Álvarez del Manzano en el 99, precisamente para intentar parar este problema, ¿no? Porque en esa época saltaban entre 6 y 8 personas al mes desde el viaducto. Pero también conocí el Bar Esperanza, que el Bar Esperanza está justo en la esquina de los Mancebos con la calle Bailén. Y era un bar, pues eso, un bar de los de siempre, y cada vez que paso por ahí tengo, pues se me ponen un poco los pelos de punta por la cantidad de historias que conozco, ya no solo de suicidas, sino todo lo que conlleva, pues, a los familiares que les amputan un trozo del cuerpo y quieren volver al día siguiente a saber dónde cayó su personaje, ¿no?, o su familiar, pues para llorarlo, ¿no?, y por tener una imagen un poco tal. Entonces iban por las noches escondidas. Luego los madrileños pues pintaban unas cruces negras para llamar la atención en uno de los pilares del viaducto al día siguiente de cada salto, que luego el ayuntamiento iba corriendo para borrar, para que precisamente no fueran periodistas a cubrir el tema y produjera más muertes, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es un punto pues con muchísima historia, ¿no? Fíjate un dato curioso, que Mariano José Larra, que es uno de nuestros grandes cronistas, que además se suicidó de un disparo, nació en el viaducto de Segovia, que estaba antiguamente ahí la Casa de la Moneda, y ahí justo, donde es la caída de la calle Bailén con Segovia, ahí nació Mariano José Larra, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchísima prosa y muchísima poesía el tema de la muerte y el tema de cómo afrontamos un poco porque también hay una parte muy digna de la gente que no quiere esperar a morirse, ¿no? Pues la gente que ya se da por satisfecha en la vida y oye, pues decido poner punto y final. La realidad no es esa, la realidad es que el 90% de los suicidios viene por problemas que se pueden superar, ¿no? Y ahí eso también quería afrontar el libro, ¿no? Porque me parece que lo único que no tiene solución, a mí y a todo el mundo, es la muerte. Con lo cual me da muchísima rabia y muchísima pena que el gran porcentaje de suicidios pues venga por temas adolescentes, más ahora después de la pandemia, crisis económicas, por razones que todas tienen una solución, ¿sabes? En cambio, pues eso, yo creo que ahí se junta pues un punto muy gato, muy nuestro, muy madrileño, muy cruel, pero también con mucha esperanza, que es lo que he intentado transmitir en el libro, con ciertos personajes que hacen todo lo posible para que la gente no se tire. Claro. Larra se pegó un tiro mirándose al espejo, que hay que tener bemoles. Y te quiero preguntar por la figura del suicida, ¿cuánto de víctima tiene, cuánto de valiente y cuánto de egoísta? Porque conozco historias muy cercanas a mí en la que, por ejemplo, oye, si me dejas me mato, y va la persona y se mata y deja a esa chica destrozada absolutamente. Sí, ¿cuánto de víctima, cuánto de valiente y cuánto de egoísta? Yo parto de la base que como decía don Antonio Escotado, de la piel para adentro es territorio soberano. Con lo cual, es verdad que siempre dejas a alguien amputado, y más si es una razón, pues un chico joven, porque le han hecho bullying en el colegio, como ha habido muchos casos, o lo que sea, ¿no? Entonces parto de la base esa, que yo creo que la gente es libre de hacer con su vida lo que le dé la gana y mucho más con su muerte.
Pero sí que es verdad que es lo que te decía antes, las estadísticas no están demostrando que se suicida gente, pues digamos, pues que ya está un poco harta de la vida de una manera pues más filosófica y que deciden poner punto y final de una manera digna. No, las estadísticas son durísimas, ¿no? Y entonces ahí hay un tema que no se afronta, que es el tema de la salud mental, ¿sabes? Es curioso, pero Íñigo Errejón es el único de todo el Congreso que le está dando muchísima zapatilla a este tema y creo que hay mucho egoísmo, pero también hay mucha valentía. O sea, yo soy un cobarde. O sea, yo no, muchas veces, a ver, cuando a lo mejor se te pasa por la cabeza, yo el que estaba en este tema no es que se me pasa por la cabeza el suicidio, sino que se te pasa por la cabeza el tema. Siempre he llegado a la conclusión de que, vamos, yo sería un cobarde nato. O sea, yo no. Entonces hay que tener ahí un par de narices que no sé si son, con perdón, cojones, o es que estás demasiado ciego y demasiado dolido por algo que no te impide ver más allá, ¿no? A mí me parece que tiene un poco de todo, tiene un poco de egoísmo. Porque al final decides acabar con tu vida, pues a lo mejor porque no puedes aguantar, no puedes respirar, pero joder, eso que te decía, siempre hay una solución. Y sobre todo, pues saber a quién dejas, ¿no? Y a ver a quién le estás rompiendo tu vida, ¿no? Yéndote de esa manera o decidiendo de esa manera tan cruda. Luego también te diré que hubo un estudio en la Universidad de Harvard hace pocos años que analizaron con varias autopsias a suicidas y que a todos les fallaba una parte de lo que es la supervivencia en la materia gris del cerebro. O sea, todo el mundo a ti te empujan de una barandilla, acto reflejo haces así, o sea, es un acto animal al final. Coincidían que la mayor parte de ellos no la tenía funcionando bien, con lo cual también entiendes pues, que ese reparo quizás de una manera química hay gente que lo ha perdido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que alejarse un poco del melodrama psicológico de estar sufriendo, ¿no? Y intentar dar con el problema químico real que funciona en tu cabeza para que de repente algo pues tengas esas dos luces que chocan, que hacen chispa y que decides acabar con tu vida, ¿no? Entonces yo creo que vamos, no sabemos absolutamente nada, ¿sabes? Está todo por hacer. Y no sabemos nada porque quizá haya intereses en que no se sepa nada, porque es muy curioso como otras lacras de la sociedad, la violencia que llaman machista, la violencia que se le puede denominar de género, pues está todos los días en el telediario, se denuncian, políticamente se envía mucha financiación para acabar con ella, pero ni de lejos se acerca a la cifra escalofriante que tratabas en tu artículo y que tratas en la novela de los 11 suicidas al día. Eso, pues, la violencia de género, la machista, que es vamos, ninguna persona que conozca con sentido común está en desacuerdo con que haya políticas y economía dedicadas a frenar la violencia machista. O sea, pero claro, o sea, tú ves las estadísticas, el año pasado me parece que fueron 49 mujeres en todo el año, esos los suicidios te los da menos de una semana. Entonces, claro, por supuesto no da votos. Y en el caso, pues quizás que nos atañe ahora, hay una renta que pagar, ¿no? Muy importante en la Moncloa, ¿sabes? Y entonces ahí están quemando millones a punta pala, haciéndonos una sociedad un poco peor, ¿no? Porque al final, ¿sabes? Yo creo que es también un tema generacional. O sea, yo creo que cada vez las generaciones son más comprometidas y no precisamente por las políticas que se están haciendo, sino porque al final es sentido común, ¿no? Vamos evolucionando y yo creo que a nadie en su sano juicio con 15 o 16 años le parecería bien, incluso con cosas que estamos viendo hoy que se denuncian más, ¿no? Con estas violaciones en masa que hay de menores y cosas así, de manadas y historias y tal, pues quizás se denuncia más, ¿no? Yo creo que esas han pasado siempre y es una lacra que hay que acabar, pero el suicidio ni se puede medir, o sea, es una salvajada. No lo puedes comparar con ningún problema de muertes, ni de accidentes de tráfico, ni de... O sea, pues este año hemos pasado los 4.030, me parece que han sido el año pasado. Absolutamente tremendo y escalofriante. ¿La novela te inspiras de alguna manera en algún personaje que has conocido en tu vida, que te ha marcado, o realmente es absolutamente... No, los casos que abordo son reales todos. O sea, no todos han pasado en el viaducto de Segovia y no todos han pasado en ese año. Yo he concentrado la novela un poco en el mes de marzo del 98, ¿no? Por poner una cronología y sobre todo intentar responder a la media de los 8 suicidios mensuales, ¿no? Por eso son 8 historias. Pero no todas acaban mal, ni mucho menos. Lo que sí que quería, sobre todo, era rescatar las historias de los gatos, también pues eso, el dueño del bar, el portero de abajo, pues que la policía municipal le tenía con 27.000 mantas porque las señoras mayores protestaban cuando un cuerpo caía, los bomberos, el edificio de Bailén de enfrente, el de los curas, ¿no? Que es un edificio muy especial y que es un edificio testigo de todo esto, ¿no? Entonces yo he querido rescatar, hacer una novela costumbrista completamente,
y denunciando humildemente en mi manera de hacerlo una temática que creo que es el gran tabú del siglo XXI y que lleva siendo el gran tabú de muchos siglos, ¿no? La novela puede ayudar porque por estadística, por la gente que nos ve, alguno se puede estar planteando. Esta cuestión del suicidio puede ayudar al igual, y vuelvo a Sabina, que yo soy muy recurrente en él, más de 100 mentiras, cantaba él en su canción. Este libro, esta novela, ¿puede ayudar? Espero que sí, o sea, desde luego, o sea, si produce el efecto contrario sería un problema, ¿no? ¿Sabes? Pero desde luego, o sea, la intención era poner un tema que a mí me produce cierto estupor encima de la mesa, ¿no? Y al final yo creo que cuando afrontas pues un ejercicio de escribir una novela o algo que le dedicas mucho tiempo y mucha soledad, pues te tiene que picar algo más que las ganas o que un tema que conozcas simplemente. O sea, creo que ahí sí que he podido comprometerme, digamos, con un tema que consideraba que había que poner encima de la mesa, porque lo que te digo, o sea, cada vez va a peor, ¿no? Entonces, joder, cada vez tenemos más medios, más dinero, más información, más investigación, más todo, que estamos haciendo mal como sociedad, ¿no? Para que, no sé, cada vez haya más derechos en todos los sentidos, pero esto cada vez haya más gente que se quiere quitar de en medio, ¿no? Entonces sí que creo que el final y el pozo y un poco la trama de la novela te lleva a replantearte que la vida es mucho más bonita que la muerte, desde luego. Absolutamente. Vamos a ver que Marta nos vuelva a colocar el libro de Alfonso Usía, El puente de los suicidas. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿En cualquier librería? En cualquier librería, casa, sí. A mí me gusta mucho reivindicar a las librerías de barrio, ¿sabes? Creo que son unos héroes. Entonces todavía no está en Kindle y en estas plataformas digitales porque hay que darles primero yo creo que el tiempo que merecen pues a la gente que se esfuerza en tu gremio, y los libreros son los primeros. Entonces en cualquier librería de barrio de esta ciudad, de España y tal, se puede conseguir, se puede pedir, y luego por supuesto en grandes superficies, Caja del Libro, AFNAC, Corte Inglés, etcétera. Para acabar, Alfonso, ya sabes el tiempo como es. Woody Allen en Manhattan, en una escena, pues se sienta en el sofá y explica al teléfono 11 motivos por los cuales merece la pena vivir. Groucho Marx, Frank Sinatra. Pues como si de un político se tratase, quieres enviarle un mensaje a la audiencia de, no sé si 11, 5 sí, o los motivos que tú tienes para vivir cada día. Yo en concreto, pues como estamos hablando de Madrid y la novela habla de Madrid, pues te diría la ciudad, la gente, la música, la noche, la prosa y sobre todo la piel, la persona que tienes al lado, ¿sabes? Tenemos que dejar de ir mirando la pantalla del teléfono hacia todos lados, volver a decir buenos días, dar las gracias, o sea, tener esa cosa que nos define, ¿sabes? Que es lo único que nos separa de animales, de bárbaros y de hijos de puta, que es la educación y el tener un poco de, pues eso, de no buscar tanto este narcisismo yoísta en el que vivimos ahora y el dinero y el prosperar y no sé qué, cuando probablemente prosperar pues sea poder dormirte tranquilo muchas noches, ¿no? Entonces, realmente la novela también te habla de eso, ¿sabes? Y destacaría pues estos 5 o 6 cosas que te he dicho, Josué. Sencillas pero muy importantes, vale. Absolutamente. Pues viva Madrid, de viva verdad. Madrid, sin duda. Es el personaje principal de la novela. Efectivamente, yo que no soy de Madrid y tengo la oportunidad de vivir, me he enamorado absolutamente y estoy absolutamente prendado, y que novelas evoquen Madrid, te hagan un alegato, una oda a Madrid, pues siempre son un regalo. Así que, Alfonso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme y por la novela y por todo. Gracias, José. Muchísimas gracias. Tenemos que pasar a hablar de política. Me da mucha rabia porque con el tema tan bonito que hemos estado tratando, vamos a hablar, como les decía, de economía. Está esperando ya Israel Cabrera, pero antes creo que tenemos ya a Pablo Cambronero desde el Congreso de los Diputados, que ha estado siguiendo hoy pues todo lo que es la actualidad de esa comparecencia de Pedro Sánchez hablando de Marruecos. Don Pablo Cambronero, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Hola, muy buenas, Josué. Pues encantado de estar aquí contigo. Aquí estamos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Bueno, unas primeras sensaciones de todo lo que ha sido la comparecencia hoy del presidente. No ha respondido a ninguna de las preguntas que les hemos hecho al principio del programa, que varios de los diputados le han lanzado. ¿Cómo lo ha vivido usted? Bueno, pues as usual. El presidente del gobierno, en su característica posición de no contestar absolutamente nada, utiliza las comparecencias en el Congreso para intentar vender promociones propias de cosas que además son irrealizables. Además utiliza toda la bancada de su partido
a Pachi López concretamente para vender estos productos que además son irrealizables en muchos casos. Y bueno, hemos visto otra nueva sesión de mentiras de Sánchez y de no contestar absolutamente nada que se le ha preguntado. No hay que olvidar que estábamos hablando aquí de Marruecos y de la situación que estamos viviendo de forma internacional y nacional. Y aquí se ha hablado de todo menos de Marruecos. Hemos hablado de vivienda, hemos hablado de las 4 cosas que el gobierno ha querido poner en el foco y que todos los demás han comentado. Es decir, el gobierno está marcando una agenda que es puramente electoralista y nosotros estamos pues viendo cómo marca tendencia cuando no contesta a cosas que queremos que conteste, porque en Marruecos hay mucha tela que cortar, muchas cosas que no sabemos y que queremos conocer. De hecho, yo he presentado no menos de 60 preguntas con respecto a este tema y bueno, se ha ido otra vez sin contestar a prácticamente nada. Ha habido una comparecencia y una sesión de control y no ha contestado absolutamente nada. La verdad que los españoles tienen que estar convencidos de que su presidente es el más opaco de la historia para mí y que además esa opacidad tiene algo oscuro detrás. Es decir, no está contestando a lo que está sucediendo con Marruecos precisamente porque hay algo que desconocemos que obliga a Sánchez a cambiar políticas que son tradicionales en nuestro país con respecto al país vecino. Entonces, bueno, continuamos con la opacidad del gobierno, viene a la Cámara, se ríe de la Cámara, se va de la Cámara, con chulería además, y seguimos sin saber qué está sucediendo con Marruecos y con los negocios que Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros están ejecutando en el país vecino. ¿Nos puedes hacer un resumen de las 60 preguntas, más de 60 preguntas que has podido realizar sobre este tema? ¿Cuáles han sido las principales o cuáles son los temas de las preguntas que has tratado, Pablo? Bueno, pues los temas principales han sido todo gestión de dinero público. Como acostumbro, en cada Consejo de Ministros analizo todas las disposiciones de dinero público que ha habido. Muchas tienen que ver con agricultura, muchas tienen que ver con inversiones en Marruecos que no se ejecutan en España. Por ejemplo, los últimos 5 millones de euros para 2 desaladoras en Marruecos, y mientras aquí sufrimos una sequía terrible. Tenemos asuntos como los 115 millones también, que yo pregunté por ellos, que se va a invertir en el olivar marroquí, cuando tenemos a los productores españoles diciendo que no hay cosecha este año prácticamente. Entonces, bueno, con respecto a las preguntas, pues van todas dirigidas a saber qué está haciendo Sánchez en Marruecos y sobre todo por qué. ¿Por qué hay tanta cantidad, tanta inversión de dinero público español en Marruecos? ¿Para qué? Y por qué también se da la espalda a un país que tradicionalmente tenía muy buenas relaciones con nosotros, como es Argelia. La política del Sáhara ha provocado que Argelia nos tache como enemigo. Nuestras empresas se están arruinando, todas las que exportaban a Argelia, y están intentando buscar fórmulas imaginativas, que también he preguntado por ello, para hacer llegar sus productos a Argelia. Hay más de una empresa que ya me ha dicho que tienen que irse a Portugal para que Portugal haga de intermediario con Argelia, lo cual es ciertamente inverosímil y además se pierde una cantidad de dinero público en intermediarios que no podemos permitirnos. Por lo tanto, ¿por qué? Yo siempre he preguntado lo mismo. ¿Por qué este cambio radical en la política exterior con respecto a Marruecos y para qué? Grandes preguntas que todavía no tenemos respuestas. Ojalá. Hay grandes preguntas de la humanidad. Siniestro Total preguntaba quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Estas son más fáciles las que se le hacen al gobierno, pero no quieren responder. Pues usted siga, don Pablo, porque de verdad que le necesitamos ahí en el Congreso de los Diputados fiscalizando al gobierno y como cantaba Rosendo, no tiene usted rival. Así que siga ahí adelante. Te veo muy hard rock. Sí. Seguiré y muchísimas gracias, Josué, por tus palabras. Un día se viene usted a hablar aquí de rock o de lo que quiera. Un abrazo. Encantadísimo, un abrazo. Gracias, don Pablo. Pues seguimos para Bingo, porque realmente este tema nos tiene inquietos, nos tiene preocupados, y hoy tenemos pues a un amigo de esta casa, persona que ya ha venido en varias ocasiones y que seguro pues que él sí se va a mojar y nos va a dar más respuestas de las que da el gobierno. Don Israel Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias Bien. de verdad por estar aquí en Periodista Digital. Esto de Marruecos nos tiene inquietos. Bueno, desde siempre hay una relación entre el Partido Socialista y Marruecos que viene desde muy lejos. O sea, no hay más que recordar la época de Felipe González, posterior a su salida del gobierno. Claro, tú eres muy joven, no te acordarás
pero hubo unos chanchullos sobre una propiedad que sí tenía, que no tenía en Tánger de 2,5 millones, que era un suelo que le había regalado el sátrapa de allí, pero que bueno, que estaba a nombre de una sociedad que, por cierto, de administradora está su hija, que la casa se la hacía el arquitecto este de los famosos, el de acero, el Joaquín Torres me parece que se llama, que luego de repente era como un complejo enorme que no se podía hacer, que hicieron un trozo, el otro no, y al final la casa volvió otra vez recomprada por el sátrapa de Marruecos. Y, o sea, ZP también ha tenido un montón de historias por ahí. No sé, siempre ha sido tremendamente turbio, y honestamente yo creo que desde el 11M hasta ahora Marruecos debe tener del Partido Socialista lo que no está en los escritos. O sea, no me cabe ninguna duda. Ese chantaje no es normal. Vamos a hablar de vivienda, porque esta semana sale adelante esa ley de vivienda, una valoración de esta ley y luego la gran solución, porque claro, es que a mí, como le comentaba antes a Alfonso, estoy encantado en Madrid, pero me gustaría tener mi casita en Madrid. Eso es lo que me encantaría. Bueno, ¿qué hacemos? La ley de vivienda es una ley con ideas que no han funcionado nunca en ninguna parte. O sea, jamás. O sea, todas las medidas que están tratando de proponer acerca de contener los alquileres, las zonas, ¿cómo las llaman? Tensionadas. Joder, en Madrid prácticamente casi todo es zona tensionada. Por si tú vas a elegir como zona tensionada donde el alquiler sea el 30% del salario medio, en Madrid, que encontrar alquileres por debajo de 750 euros es casi imposible, pues prácticamente vas a poder elegir que todo es zona tensionada, le vas a meter un rejonazo a los grandes propietarios, como dicen ellos, que yo no sé qué más da, que ese sea grande o pequeño. Oiga, yo tengo un bien, lo quiero poner a disposición del ciudadano y quiero ganar dinero con ello, que para eso he invertido una cantidad considerable en tener ese bien, en cuidar ese bien. Todos los años tengo que pagar un montón de impuestos por ese bien. Entonces, ataca absolutamente todas las cosas que se podrían hacer para reducir el precio. Y luego, además, que se mete en una serie de estupideces que se cargan completamente el libre acuerdo. Yo soy un propietario y tú eres un inquilino, o al revés, y decimos, oye, mira, estas son las condiciones, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, vale, perfecto, las firmamos tal, y de repente aparece un señor que te dice, no, la libre voluntad que tienen ustedes para firmar este acto tiene que pasar por este aro y ustedes no pueden firmar este importe, ni estas cláusulas, ni esto. Oiga, pero si nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo. Pero entiendo esa lógica de mercado, pero claro, cuando una persona puede tener 10 pisos, 8 pisos, y un español tiene el derecho legítimo, el derecho constitucional a tener una vivienda, y ese que tiene 10 pisos o tiene 12... tiene la sartén por el mango y puede ofrecer lo que quiera y puede de alguna manera presionar a la persona para que, oye, pues empiece a subir todo y todo suba y no se pueda pagar y el ciudadano medio no pueda pagarse una vivienda, ¿qué hacemos con eso? O sea, no se le puede poner ningún tipo de cota, ningún tipo de, no sé, de intervencionismo, por decirlo de alguna manera. Eso de que el propietario tiene la sartén por el mango, y no voy a dar detalles porque no voy a revelar sobre quién va el dato, pero a una persona cercana le subían, se le revalorizaba ahora el alquiler, y entonces me dice, oh, es que me lo han subido no sé cuánto y tal. Digo, no pueden. No pueden. Digo, no pueden. Y aparte, dame el teléfono que no te lo van a subir. Claro, cuando tú eres una persona que llevas 8, 9, 10 años de alquiler en un piso, pagando todos los meses, no has dado ningún problema ni has dado tal, cuando le coges al propietario y le dices, mira, te voy a explicar cómo está esto. En esta zona hay viviendas como esta en alquiler con precios similares, he localizado 8, 10, 12. Yo te he pagado religiosamente todos los meses, no has tenido nunca un problema conmigo. ¿Me vas a perder como inquilina? ¿A que no? ¿A que no me vas a perder como inquilina? ¿Quién tiene la sartén por el mango? La inquilina. Y entonces ha conseguido que no le suban absolutamente nada y además un recorte sobre lo que le subieron el año pasado, que se le fue de más, ¿no? Entonces, el problema del propietario para alquilar, que
yo no sé si en alguna ocasión te lo he comentado, si eres joven y alquilas, la estás liando como no te puedes ni imaginar. Como te metas a alquilar una casa, no vas a comprarte una casa nunca, jamás en la vida. O sea, mucho tendrían que cambiar las cosas, mucho se tendría que desplomar el mercado inmobiliario, que honestamente no lo veo, para que puedas acceder a una casa. Lo siento mucho, te tienes que quedar en casa de tus papás o tienes que meterte en una habitación compartida X tiempo hasta que juntes esa pequeña cantidad de ahorro que te permita acceder a una vivienda. ¿Qué sucede? ¿Dónde viene en parte? Eso es lo recomendable. Vamos, si yo ahora mismo, como hice yo en su momento, que me medio escapé de casa con 18 años y me vine a Madrid, más o menos como has hecho tú, yo haría eso. Yo tuve la suerte de que mi abuelo tenía un piso que estaba vacío y entonces pues yo pagaba los gastos y entonces eso me permitió pues con 20 y poquitos años meterme en mi primera casa en el centro de Madrid. No era una casa espectacular, pero oye, una casa estupenda para mí, ¿no? Y es que ese es el camino, porque si no vas a ser incapaz de poder hacer esa pequeña hucha que te exigen los bancos, que a los bancos se lo exige Basilea III, que es el convenio de la gran banca, que te dice que no deberías dar hipotecas por encima del 80%. Ya vimos en la anterior crisis qué sucedió por haber dado hipotecas por más del 80%, yo las he visto del 100, 110, 120, la gente compraba la casa, pagaba los gastos, la amueblaba, se sacaba un coche y hasta se iba de vacaciones. Palabra que lo he visto con estos objetos. Sí. O sea, y era muy habitual porque entendían, bueno, pues podemos dar más porque como están subiendo muy rápido de precio, sí, hasta que dejaron de hacerlo. Y la medida del aval, de avalar en ese claro, 20%. En ese sentido, Vox no recuerdo si fue para las autonómicas del 19 o las que se repitieron en Madrid, Vox llevaba una propuesta que luego han copiado, a mi entender mal copiada, porque Vox llevaba una propuesta que era, como a usted le falta ese 20%, yo le voy a avalar. O sea, yo le voy a avalar como administración pública. Le voy a avalar por ese 20%, yo confío en que usted va a ser capaz de sacar adelante su casa, su familia, y entonces yo le voy a avalar. Y era una propuesta como general. Cualquiera que adquiera su primera vivienda, pues tiene acceso a ese aval. En la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha una copia de esa medida, pero que ya no es el 20, que solo es el 15. Bueno, está muy bien, o sea, ya necesitas menos ahorro para poder acceder a una vivienda. Pero ya con las cositas estas que suelen hacer PP y PSOE, que es creando nichitos para menores de no sé cuántos años, con límites de tal. Bueno, pero al menos a alguien le beneficia. Creo que Castilla y León ha debido de hacer una cosa similar, que también han llegado como hasta el 95%, ¿no? O sea, el 80 más un 15 adicional. Bueno, pues esas son las medidas, porque hay mucha gente que está trabajando, que tiene una nómina que le permitiría perfectamente afrontar un pago de hipoteca, que en muchos casos el pago de hipoteca es inferior que el pago del alquiler. El problema es que no puede entrar porque el banco le dice ya, pero es que a usted le faltan tanto para poder llegar. Entonces el aval solucionaba en parte ese problema. Pero estos problemas vienen desde muy atrás. Primero, cuando un promotor se mete a hacer una vivienda, tiene más de 30 impuestos y tasas que tiene que liquidar antes de que esté acabado. O sea, antes de que yo pueda llegar y comprar esa vivienda, prácticamente aproximadamente entre un 22 y un 26, 27% del precio de ese piso son impuestos. Por lo tanto, estamos hablando de que en una casa normal y corriente de unos 180.000 euros, que aquí en Madrid no, pero en cuanto te sales un poco de lo que es Madrid capital, es un valor razonable para una vivienda que esté medianamente bien, un par de habitacioncitas o tal, resulta que de ese importe, 39.000 pavos se los ha enchufado el gobierno. Que esa casa que te está costando 180.000 se te tendría que estar quedando por algo menos de 140 o 140 y pocos. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Y luego tenemos otro problema añadido, que este es anterior, que es que como nuestros grandes políticos están encantados con la deuda, el dinero barato, etcétera, etcétera, ¿qué ha sucedido? Claro, si tú te pones el dinero muy barato, ¿qué pasaba con las hipotecas de nuestros padres? Mi padre siempre me ha hablado. Mi primera hipoteca era de no sé cuánto, de 3, 4 millones de pesetas, 30.000, 36.000 euros al cambio para los jóvenes que nos estén escuchando.
las pagaban al 15%. Al 15%. Y me han hablado de tasas mayores, pero mi padre me ha hablado del 15%. Y eso sí, las pagaban en 10 años. Cuando tú empiezas a bajar los tipos, ¿qué ha sucedido? Lo que has estado haciendo es que sea más accesible la cuota mensual, por decirlo de algún modo, a cambio de encarecer el valor del activo. Entonces, donde antes pagabas a 10 años, ahora te estás yendo a 25 o 30, sí, a un tipo mucho menor, con una cuota como más flexible. Pero claro, ¿cuál era el valor de esos activos antes y cuál es el valor que tienen ahora? ¿Es todo inflación que ha ido creciendo? No, claro. Lo has estado arruinando desde el principio. Eso sí, los propietarios de vivienda de entonces, encantados, porque tenían casas que habían costado 12, 13, 14 millones de pesetas al cambio, 80.000 euros, 90.000 euros, tal, y esas casas en Madrid a día de hoy valen 450.000, 550.000. El problema de la especulación, ¿no? No, pero no es especulación. Es que si tú tienes una propiedad al lado del Retiro y no hay más suelo para edificar ni para construir al lado del Retiro, y las normativas aquí te impiden que puedas tirar un edificio y levantar otro de 15 plantas... Bueno, está ahí la Torre de Valencia, ¿no? Pues sí, de las pocas. Es que si Manhattan tuviera la normativa de Madrid, no habría un puñetero rascacielos. ¿Por qué? Porque allí llegan, cogen. ¿Aquí qué hay? Casitas, 3, 4 plantas. Fuera, vamos a levantar una torre de 70. Aquí no se puede hacer. Y encima tienes a los ayuntamientos que no ponen a disposición de las promotoras el suelo. Pero ya no solo que no las ponen a disposición de las promotoras, es que ellos tampoco. O sea, porque ni los ayuntamientos ni las comunidades están construyendo nada. O sea, ayer o antes de ayer en Twitter se hizo muy famoso poner las placas de Franco del Ministerio de la Vivienda de... Franco llegó a hacer más de 4 millones de viviendas, se dice pronto. Y viviendas que se entregaban en propiedad, que no eran en alquiler. Ayer o antes de ayer Sánchez salió diciendo que iba a poner 50.000 viviendas de la Sareb a disposición de los ciudadanos, de los jóvenes, que no son las mismas 50.000 que anunció Ábalos en el 21, porque... 100.000 de Ábalos. Sí, pero es que Ábalos dijo, bueno, son 26.000 de la Sareb y 24.000 que vamos a construir nosotros del plan alquila y no sé qué. No han construido ninguna. En la Comunidad de Madrid también se anuncian miles de viviendas todos los años. Yo disculpadme que no recuerde la cifra, no recuerdo si Ayuso prometió 15.000 o 20.000 viviendas, pero una cifra de ese estilo. Y no tengo los datos, pero no están. O sea, no hay 15.000 viviendas. No se han hecho 15.000 viviendas en este periodo ni de casualidad. Carmena prometió 4.000 viviendas. Creo recordar que hizo 36 o 40. O sea, ellos ni ponen el suelo para que lo puedan hacer los promotores, ni ellos que tienen fondos lo hacen. Porque, por ejemplo, hay un montón de municipios que tienen su pequeña empresa de vivienda y suelo. Pero bueno, pequeños municipios, me refiero que no son como el Ayuntamiento de Madrid, que tiene la suya propia. Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles, que son grandes, pero ¿cuántas viviendas hacen esos? Pues esas empresas de viviendas se levantan un pastón todos los años en subvenciones para su funcionamiento y no le están dando solución a la gente, ¿no? Entonces, y no es por falta de suelo. O sea, tenemos suelo para aburrir. El problema es que los ayuntamientos viven muy bien sacándolo en pequeños trocitos para conseguir al mejor postor que pague lo máximo posible para que el ayuntamiento se llene las arcas, y de eso estuvieron viviendo durante mucho tiempo los ayuntamientos. Y aparte, todos los casos de corrupción que se han dado en España, que no estuvieran relacionados con ERES y cosas parecidas, vienen de especular con suelos, pero los propios ayuntamientos, los propios políticos. Sí. Entonces, claro, esas mordidas que se le dan al político después van incluidas en el precio de la vivienda, porque ya te aseguro yo que el promotor que le ha tocado pagar una mordida de un 5, un 10%, no la va a recuperar en los precios de los pisos. Hombre, vamos, claro que la recupera, faltaría más. El concejal de urbanismo ya se había convertido en algo era el mejor puesto, era el mejor puesto de todos, aparentemente, ¿no? Todos, sí, no, ya mi cultura no da. Dame urbanismo que, claro, entonces, que te lo arreglo, que te lo afino. O sea, hay que poner
el suelo automáticamente lo que era la primera ley de Aznar. Liberalización del suelo, pero real. Pero claro, en esa liberalización del suelo real, luego de repente llegaron y dijeron, bueno, pero el Plan General de Ordenación Urbana lo tiene que aprobar el ayuntamiento con el visto bueno de la comunidad autónoma. Lo fastidiaron por completo. Y luego la gran burbuja que se montó, ¿no? Bueno, la gran burbuja que se montó, recientemente he estado mirando datos del consumo aparente de cemento, que es lo que te da un poco a la idea de cuánto se está construyendo, y en los años de la burbuja se consumían 660.000 millones de toneladas, una salvajada, y ahora no llegamos a 150.000. O sea, te puedes imaginar la diferencia, que posiblemente no tengamos que hacer lo de aquel entonces, porque no es necesario, porque se construyó mucho donde no hacía ninguna falta. Por ejemplo, todas las que ofrece la Sareb, que pueden estar medianamente bien, algunas, están en zonas donde ni siquiera las han querido los ocupas. O sea, están en zonas donde, claro, se construyeron allí porque parecía una buena idea. ¿Por qué parecía una buena idea? Porque el dinero para hacer esas promociones estaba barato. Entonces, cuando el dinero está barato, cometes errores en la evaluación del riesgo. Y dices, si por lo que me cuesta endeudarme, pues esto sale adelante. Pues mira, no salió adelante, porque no vendiste ni una. Te las tuviste que comer todas y ahora en realidad nos las comemos. Muchos acabaron como el de los huevos de oro, ¿no? Javier Bardem en la famosa película. Por ejemplo, o sea, yo recuerdo, a nosotros nos ofrecieron a través de un cliente una promoción de chalets en un pueblecito de Toledo, que dices tú, pero vamos a ver, ¿a quién se le puede ocurrir que es una buena idea que en un pueblecito que tiene 2.000 o 3.000 habitantes, que es una buena idea construir 200 chalets? Pues si comprabas los 200 chalets así, en el momento, te salía cada chalet a menos de 15.000 euros, eso sí. Una primera fase acabada, una segunda fase a medio terminar y las dos últimas para casi hacerlas de cero. Pero bueno. Apasionante este tema, Israel, porque, vamos a ver, los políticos está claro que muchas soluciones no nos dan. No, y menos esto, porque la clave, aparte de todo esto que es como más económico, más tal, la clave es la seguridad. Si yo soy propietario y para echar a un ocupa, un inquiocupa, me voy a tirar de 18 a 20, a 24 o más meses, y cuando le echan ni me pagan los destrozos, ni me paga lo que me debe, entonces al siguiente que llegue le voy a pegar un rejonazo de avales de 6 meses con 2 nóminas de depósito. Claro, es normal. Sí, es lógico. Si yo supiera que en el momento que me dejes de pagar en 3 semanas estás fuera, pues entonces no tendría que poner a lo mejor esos precios, que digo, bueno, pues tengo ciertas garantías, puedo bajar el precio. Pero claro, no me puedo arriesgar a tener un bien durante 2 años sin cobrar absolutamente nada, pues al siguiente que venga, pues por lo menos los meses que cobre, que me compense. O sea, hay mucho que hacer y nada de lo que se está haciendo va en la buena dirección. Israel, teníamos más temas de los que hablar, el tema de también el falseamiento de datos que nos trae el gobierno, pero le voy a preguntar a Marta, porque me he quedado sin el teléfono, esto es televisión en directo, estas cosas, si está Carlos Paz por ahí, porque a lo mejor no está esperando. Tenemos ya a Carlos Paz. Pues Israel, te doy las gracias y te emplazo otro día para que nos hables de esos datos, porque el tema de la vivienda es absolutamente apasionante, pero claro, hay que demostrar al gobierno también con los datos que nos van dando. Es muy sencillo. Dicen que en marzo, frente a marzo del 22, se han creado 246.000, o sea, hay 246.000 parados menos. La realidad es que hay 69.000 demandantes de empleo más. Y esa es como la primera entrada. O sea, una tomadura de pelo total. Para que se queden con ganas de que me vuelvas a llamar. Eso es, de escuchar a Israel Cabrera. Israel, muchísimas gracias. Un placer, por estar Josué. En la burbuja. Y vamos a nuestra sección literaria de los miércoles. Don Carlos Paz, la semana pasada estaba en su cama, en pijama. Otras veces aparece en la ducha. Hoy, yo no sé, ya no lo sé. O sea, ya... de verdad, entiendo que estará porque tiene que estar, pero ¿dónde? Esa es la gran pregunta. Don Carlos Paz, ¿dónde se ubica? Pues buenas tardes, estoy tomando café en la calle Orense.
Ah, pues mire, o sea, usted nos ha dado coordenadas exactas. Cuidado que las fans van a llegar a usted como, vamos, van a ir corriendo a la calle Orense a tomarse café con usted. No diré el número, no diré el número, que luego pues tiene que venir la policía a disolver a las mujeres, ya sabe usted cómo es esto. Pues la calle Orense es larga, ¿eh? O sea, que se pongan a buscarle en algún número de la calle Orense, pues oye, es una gran labor. Israel me dice que sabe dónde está, o sea, te ha localizado, pero bueno, solo tenemos la furgoneta y detrás, no sé, no voy a decir marcas de lugares. ¿Cómo está usted? ¿De qué nos viene a hablar hoy? Pues hoy vengo a hablar, estaba aquí tomando café y se me ha ocurrido que por varios motivos hablar de libros sobre Jesucristo, sobre Jesús de Nazaret, puesto que en Semana Santa, sí, por un lado en Semana Santa no hicimos programa, por otro lado la semana anterior hubo alguien que dudó de la historicidad de Jesús de Nazaret y hay un tercer elemento que me ha decantado por hablar de Jesús, que es que usted sabe que gente que se presenta a las elecciones incluso no sabe ni quién eran los evangelistas. Digo, pues vamos a hablar de esto. Justo le iba a decir que en este caso la número 54 de la lista por Madrid, pues es verdad que es una persona que sabrá muchísimo de política exterior, política interior, pero no se sabe ni quiénes eran los evangelistas, ni en qué consistían los evangelios. Entonces es bueno que usted nos traiga la figura de Jesús de Nazaret para que personas tan importantes que van en listas electorales pues se enteren de quién es Jesucristo, ¿no? Que creo que es un personaje para conocerle y pararse a pensar, y del que se ha escrito más allá de los famosos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Efectivamente. No se lo va a creer, pero son cosas del directo. Tengo a alguien aquí a mi lado, esto es el riesgo de hacerlo en una terraza, que me está aquí dando el coñazo. Pero, no obstante, me sobrepondré a ello y haremos el trabajo. Había pensado hoy en dos libros. Uno es Jesús de Nazaret, escrito por Joseph Ratzinger. Tiene varios libros escritos acerca de Jesús de Nazaret, pero yo creo que el mejor, o el que hubiera venido como anillo al dedo en Semana Santa, es el que retrata la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el cual me consta que usted ha leído. Pues sí, he leído, me lo regaló un diputado del Congreso de los Diputados por mi comunión. Lo que pasa es que mi comunión, ya se lo explicaré a los espectadores, no fue con 7 años, sino fue un poco más mayorcito, y por eso lo tengo reciente ese libro, y de verdad que me pareció espectacular, sobre todo por la capacidad que tenía Ratzinger, recientemente fallecido, de hacer de lo excelso, de lo complicado que es entender la teología y la vida de Cristo, pues hacerla tan sencilla para que hasta un niño la pueda comprender. Es un libro para toda la familia. No sé su opinión. Ahí estamos viendo imágenes del entierro del anterior papa al que ahora tenemos. Pues es un libro que precisamente una de sus virtudes es que es accesible a todo tipo de público. Todo el proceso de Jesús de Nazaret, de su propia muerte y de ese hecho pues único en la historia, que marca la historia del ser humano, sin el cual no tendría ningún sentido el mensaje de Jesucristo, que es la resurrección, y que hasta incluso ese número 54 podrá entenderlo. Claro, entiendo que sí. Marta García, que siempre está al quite, creo que nos va a poner la imagen de ese libro. De verdad que es absolutamente espectacular, y que cualquier persona que tenga afán por conocer la figura de Jesucristo, sea creyente, sea atea, sea protestante, católica, creo que lo puede leer, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Decía que cualquier persona, ¿verdad?, de cualquier credo, de cualquier confesión puede leer este libro. Y con esto empalmo con esa segunda circunstancia por la cual me he decantado a hablar de este libro, que es negar la historicidad de Jesús de Nazaret. Negar la historicidad de Jesús de Nazaret es como negar la historicidad de Napoleón Bonaparte o de Julio César. Bien es cierto que en aquel momento... Efectivamente. Pero pues que no hay grandes testimonios, porque en el momento, en esos primeros años del cristianismo, pues la repercusión de Jesús fue muy localizada y no va a haber testimonios muy importantes, pero sí tenemos, por ejemplo, los testimonios del historiador romano judío Flavio Josefo, y desde luego de lo que hay una constatación indudable es de a los pocos años cómo se difundió el cristianismo tanto en Oriente como en Occidente, y todos hablan de la existencia de esa persona, de Jesús de Nazaret.
¿El actual Papa ha escrito algo acerca de Jesucristo o ha tenido la capacidad que tuvo el anterior de hablar de la figura de Jesucristo? El actual Papa podría ser fontanero o delantero centro de cualquier equipo de fútbol, porque me aterró, por ejemplo, ver cómo dijo sin ningún tipo de vergüenza que él no sabía explicar el porqué, el mensaje, el significado de la muerte de Cristo, con lo cual, si ha escrito algo que lo desconozco, mejor que no lo haya hecho, sinceramente. Don Carlos Paz, el tiempo ya sabe que es oro, una persona que falleció hace poco, de la que usted habló en la semana pasada, me habló de la impuntualidad y el gran mal de España que suponía. Entonces, como yo soy un mal presentador, se nos acaba el tiempo. Yo sé que quería hablarnos de otro libro, pero voy a dejar emplazado para que o bien la semana que viene o otra semana que usted quiera nos hable de ese libro y nos vamos a centrar en el libro de Jesús de Nazaret. ¿Le parece bien? Me parece correctísimo. Lo que sucede es que usted me obliga, señor Cárdenas, a estar ahí presente la semana que viene para que no me haga este tipo de jugarretas. De acuerdo, sí, ya sabe usted que yo soy muy de jugarretas, no sé quién ha venido a visitarle, qué fan del programa ha venido a visitarle, que le noto nervioso, pero si le parece, pues la semana que viene u otra está usted aquí en cuerpo mortal y entonces le podemos ver, le podemos tocar y tocar sus llagas, ¿no? Y su costado, como hizo Santo Tomás con Jesucristo. Me dejaré tocar, allá por quien lo desee. Don Carlos Paz, pues recuérdenos título del libro y autor para que lo podamos comprar en cualquier librería, entiendo. Está en todas las librerías, el título es Jesús de Nazaret, es Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y se puede encontrar en todas las librerías. Yo este tipo de libros recomiendo comprarlo en las librerías paulinas, que así vamos a las librerías que se dedican a un tema concreto y ayudamos a esas librerías y no a la basura de Amazon y esas historias cibernéticas de las que no soy amigo. Usted tiene pocos amigos, pero los que tiene ahí aguantan. Así que gracias de verdad por estar ahí y por traernos cada miércoles esta sección. Un placer. Hasta el miércoles que viene. Un fuerte abrazo, Carlos Paz. Pues ya ven, hemos hablado de temas delicadísimos como es el suicidio, hemos hablado de vivienda, hemos hablado de Jesús de Nazaret. Esto es La Burbuja. Como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor, aléjenles de Irene Montero y que Dios les bendiga.